Noticias con David Alanís. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora y el lugar donde nos vea, desde donde nos vea, cómo nos vea, la forma en que nos vea. Hoy es lunes 8 de septiembre del 2025 y estamos iniciando este esfuerzo informativo que, como siempre, le pido de favor nos ayude a compartir, a darle clic, porque eso nos permite crecer como comunidad y, por supuesto, informarle con oportunidad todos los días, con información en tiempo real. Hay mucha información que pasó en el fin de semana, un mega operativo en Cuernavaca y detienen a quién creen, a exfuncionario de Cuernavaca y de Huitzilac. También a nivel nacional, 14 detenidos relacionados con un grupo delincuencial dedicado al huachicol, entre ellos autoridades que estuvieron en el gobierno federal y por supuesto también en la Marina. También en la gustada sección del circo de la política mexicana, ministra se queja porque le redujeron el sueldo. Pobrecita, se compara su sueldo con su secretaria particular y dice, es más mi responsabilidad, de eso estaremos hablando. Y sigue el show de Fernández Noroña, él tirando, por supuesto, y mucha gente también señalándole. El fin de semana se lo volvió a llevar Fernández Noroña, que alguien lo guarde, que alguien lo oculte, o quizá estamos pensando que alguien lo está exponiendo. A propósito de esto estaremos hablando también, desde luego, y también en casos del estado de Morelos. Lamentablemente la familia de Maylin Chino, esta joven que fue encontrada muerta, se manifestó frente a Palacio de Gobierno y están exigiendo a las autoridades resultados en torno a la investigación. Y no hay fin de semana que la autopista México-Cuernavaca, el libramiento Cuernavaca, toda esta carretera desde la Ciudad de México hasta Taxco, más o menos, se convierta en una pista de carreras. Hubo accidentes y uno muy lamentable. Y también estaremos hablando sobre lo que se dice en torno al presidente José Luis Uriostegui Salgado, quien se habla que pudiera ser el as bajo la manga para la gubernatura de Morena en el siguiente proceso electoral, no en el 2027, sino en el 2030. De eso le estaré hablando, por supuesto. Quédese con nosotros. Mucha información fresca. Hoy también es lunes de conferencia de prensa de la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, quien lo hace desde el sur de la entidad. Y ya le decía, Luis Noé N., exsecretario de Seguridad de Huitzilac durante la administración de Rafael Vargas Zavala y exfuncionario de Protección Civil en Cuernavaca con el exalcalde Antonio Villalobos, fue detenido ayer en un operativo en Chamilpa, al norte de Cuernavaca. Autoridades confirmaron que hubo más personas aseguradas. Se habla de la detención de al menos 12 integrantes más de un grupo delictivo denominado Los de Siempre y o Los Maya, liderado por Abel Maya y Marco Antonio Porcayo, alias El Tom. De manera extraoficial, trascendió que entre los asegurados estaría el cuñado de Abel Maya. El grupo habría lanzado amenazas e intentos de intimidación contra el secretario de Seguridad Pública para exigir su liberación. Hasta el momento, es decir, hasta el cierre de la edición, anoche que estábamos teniendo la información, fueron presentados ante el juez cívico 8 personas, mientras que el resto permanecía en la fiscalía. Estaremos atentos. Hasta ahora no ha habido una información oficial. Le estaremos dando cuenta si en el trayecto de este espacio informativo tenemos más información. Con oportunidad se la daremos. Y en el ámbito nacional, que también tiene que ver con la seguridad, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, informó la detención de empresarios y servidores públicos con órdenes de aprehensión vigentes. La Secretaría de Marina destacó que estas acciones forman parte del combate constante a la corrupción e impunidad del país. En conferencia de prensa, García Harfuch precisó que fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 marino en retiro y 5 funcionarios de aduanas, quienes presuntamente formaban parte de una red de tráfico de combustible. A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida, tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Con la Fiscalía General de la República se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como
Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xochitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N., quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos. Las personas detenidas se encuentran a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente para que la investigación avance con total respeto al debido proceso para esclarecer responsabilidades. Dejamos este tema y en su gustada sección del circo de la política mexicana le tenemos una joya. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, quejándose porque le redujeron su sueldo a míseros 137,000 pesos y que su secretaria particular gana un poquito menos que ella. Vamos a escuchar. O sea, eso de que no trabajamos los ministros de la Corte, desquitamos, que nos rebajaron nuestro sueldo, nos dieron una rebaja fuerte, muy fuerte, para el trabajo y la responsabilidad que tenemos. Sí deberíamos de estar por debajo de la presidenta, pero atendiendo a otras cuestiones como son las prestaciones, que la verdad, o si nos ven, porque los criterios, o sea, hay un principio general, ¿no? A trabajo igual, igual salario. Bueno, llego ahorita a la situación, yo lo estaba platicando ahorita, mi secretaria particular en tabulador gana 110,000 pesos. 110,000. En cambio, su servidora, yo voy a ganar 137,000 pesos. O sea, no es la misma la responsabilidad de mi secretaria particular a la de la ministra de la Suprema Corte. Sí, dice que la responsabilidad que ellos tienen es mayúscula y que tendrían que ganar más, y lo dijo así. Sí, es mi salario tiene que ser menor al de la presidenta, pero que nos den algunas otras compensaciones. Lo que normalmente hacían, que el salario, y lo que hacen en muchos estados y municipios, que ponen un salario topado, pero a ese salario le agregan compensaciones, le agregan bonos, y entonces un salario, más bien utilizando algo con sentido figurado, un salario de 50,000 puede llegar a 100,000. Es lo que quiere Loreta Ortiz. Dejamos lo de Loreta y regresamos al tema que se llevó toda la semana anterior, el tema de Gerardo Fernández Noroña. Durante el fin de semana siguió este tema, primero porque él arremetió contra el diputado panista Daniel Martínez Terrazas, a quien, entre otras cosas, llamó diputadete. Vamos a escucharlo. Son terribles, hombre. Un diputadete, todo el mundo anda en mis hombros, queriendo hacerse propaganda, perdón que lo diga, en mis hombros. Diputadete ahí paneaguado de Morelos, que los 12 millones se den en becas, pues él que dé su patrimonio en becas para la gente, pues que se haga la voluntad de Dios en los güeyes de mi compadre. Pues, ¿de qué habla? De los negocios del cártel inmobiliario que hagan becas, que esos sí son ilegales. Pero no fue lo único que sucedió. Durante un encuentro con jóvenes en la Escuela de Formación por la Paz y la Democracia en el Senado de la República, una joven universitaria, Victoria Montes de Oca, cuestionó públicamente al senador morenista Gerardo Fernández Noroña, acusándolo de incongruente en temas de género y de austeridad. La estudiante señaló que el legislador presume apoyar la participación política de las mujeres, pero critica a la senadora Lili Telles, además de reprocharle la compra de una propiedad de 12 millones de pesos en Tepoztlán, mientras defiende la austeridad republicana. Vamos a escucharla. Que de lo que ahorita está tocando el tema de la mujer, el respeto a la mujer, la equidad. Si usted es el primero que es misógino y machista, no sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lili Telles, tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes. Entonces mi pregunta es, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener de la mujer? Espérenme. Estoy hablando, a ver, compañeros, nada más una cosa, no faltes al respeto, y no le voy a faltar al respeto a la compañera. No sería la primera vez que lo haga. Nada más, compañero, no te estoy faltando al respeto, solo te voy a pedir una cosa. Está diciendo una cosa muy grave. Compañeros, solo le voy a pedir una precisión. Que por favor cite de dónde saque esa frase que dice que yo dije. Es lo único que le voy a pedir. Me parece que es algo correcto. Punto.
Salió en todas las noticias. Pues si usted lo dijo, no sé dónde está lo incongruente o por qué me pregunta. Si usted fue el mismo que lo citó, el mismo que lo dijo, por eso yo ahorita se lo estoy citando. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda su congruencia? Igual, yo también me pregunto, yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene, de la casa que acaba de comprar de 12 millones, porque como usted lo dice, ¿no? Todos tenemos derecho a una buena vida. Lo que me cuestiono o lo que me pregunto es entonces dónde queda lo que tanto habla su partido, lo que tanto habla su presidente Andrés Manuel y ahorita su presidenta Claudia, de la austeridad, ¿no? En lo que se basa su partido, que es la austeridad. ¿Dónde queda? Porque si usted no dijera y su partido no mencionara a cada rato la austeridad, la austeridad, la austeridad y criticara tanto a los demás partidos, yo diría, bueno, está bien, cada quien tiene el derecho a la vida que quiera, pero simplemente no puede venir a decir de eso de la austeridad si no lo hay, si en su partido no lo hay y nada más se la pasan con mentiras y con incongruencias, porque su partido en eso se basa, en incongruencias. Entonces, no sé si me pueda dar una respuesta o se va a salir por la tangente. Y mire, todo esto surgió porque en medio de este encuentro con jóvenes en una área del Senado, Fernández Noroña perdió la cabeza cuando, hablando sobre la violencia sexual, se dijo que un hombre puede ser violado. Pero se volvió loco. Más bien, no ha dejado de estar loco, pero de pronto tiene arranques como los que vimos en este encuentro con jóvenes. Me dejo de palabras y vamos a verlo. No me puede violar una mujer sexualmente. No puede. No puede. No tengo la erección. No puede. No puede. Así, tal cual, ese es el retrato inequívoco del senador Gerardo Fernández Noroña. Ese es el que encabezó la presidencia de la mesa directiva del Senado durante un año. Ese es el que continuamente se ha peleado con mucha gente, ha gritoneado, ha insultado, ha vejado, ha discriminado, ha incluso golpeado a algunos de sus correligionarios y a algunos políticos también de otros partidos. Ese es Gerardo Fernández Noroña. Y mire, para cerrar con este caso, en la asamblea de ayer domingo de comuneros de Tepoztlán, se planteó discutir la residencia del senador Gerardo Fernández Noroña en ese municipio, pero la mesa directiva de bienes comunales decidió postergar el tema hasta octubre, tras la elección de nuevas autoridades. El asunto podría derivar en un juicio de restitución, mecanismo legal que busca recuperar tierras comunales ocupadas sin derecho y regresarlas a la comunidad, ya que las tierras comunales no se pueden vender ni comprar. Hasta octubre tiene todavía un poquito de paz en torno a su vivienda Gerardo Fernández Noroña y también para pensarle un poquito en torno a lo que habla, a lo que hace, a lo que señala, porque lo único que está generando es incendiar por todos lados al Estado y al país en su contra. Y miren, temas de seguridad, durante el fin de semana, familiares de Maylin Chino se manifestaron frente al Palacio de Gobierno. Ahí, Juan Carlos Chino, padre de la joven encontrada sin vida recientemente, exigió a las autoridades que el caso sea investigado como feminicidio. También pidió que se indague a la pareja sentimental de Maylin, Ricardo R., de quien se desconoce su paradero y que según los padres ya no estaría en la entidad. Mi hija unos días antes, había hecho una denuncia por maltrato, violencia familiar, y tenía miedo de irse de su casa porque su pareja la amenazaba con quitarle a mi nieta y diciendo que su papá trabajaba para el Barbas, que por eso él en cualquier momento que él quisiera, él la iba a desaparecer y al final cumplió lo que dijo. ¿Y cuánto tiempo tenían ellos de relación? 3 años. ¿La niña tiene entonces? Mi nieta tiene 1 año y medio. ¿Entonces consideran que la fiscalía dio oportunidad de que ellos... Así es, las fiscalías son responsables de que ellos se hayan ido en su momento. Ellos no los llamaron a citar en ningún momento por el feminicidio de mi hija. Ellos nunca se hicieron cargo por detenerlos. Incluso cuando estuvieron en el segundo cateo que localizaron los restos de mi hija, porque hoy sabemos que es mi hija, yo le comenté al fiscal de desaparecidos que el papá iba pasando por ahí en ese momento y nada más dijo, déjenlo, no pasa nada. Y el señor pasó justo frente a donde estaba haciendo el cateo en ese momento, habían recuperado el cuerpo de mi hija y ellos andaban como si nada, pasando por ese terreno. Y mire, también tiene que ver con la seguridad, pero no hay fin de semana que no pase lo mismo y pareciera que a todos nos interesa menos a la autoridad. De nueva cuenta se reporta la forma temeraria en la que circulan grupos de motociclistas. Ayer
ayer domingo se registraron al menos 4 caídas, lamentablemente una de ellas con consecuencias fatales. Miren, vamos a ver esta imagen de cómo pasan los motociclistas, cómo toman la autopista La México-Cuernavaca como una verdadera pista de carreras. Y ya le decía, lamentablemente una caída y un trágico accidente se registró la tarde de ayer en la autopista México-Acapulco a la altura de la caseta del 10. El motociclista perdió el control de su unidad y salió proyectado al carril contrario, impactando contra un vehículo. Lamentablemente, el motociclista murió en el lugar. Triste la situación, lamentable porque personas que no tienen nada que ver con la imprudencia de un motociclista tuvieron que ir incluso a parar a una oficina de seguridad por este caso. Triste, pero la autoridad no ha hecho absolutamente nada. ¿Dónde están los operativos de la Guardia Nacional? ¿Dónde está la regulación? No hay absolutamente nada. Con esto estamos llegando al final, pero antes, mire, hay un espacio en redes sociales que se llama El Gato Garabato. Se dice el perfil, se dice que es de un periodista, ha estado subiendo cosas sobre una pregunta que se le hizo recientemente, perdónenme la redundancia, pero se le hizo apenas a José Luis Uriostegui Salgado sobre si tenía intenciones o había algún acuerdo con la gobernadora para incorporarse al gabinete del estado y dejar el municipio. Hoy crecen los rumores y lo cierto es que Uriostegui no aclara el tema. Lo que dice Gato Garabato es, ante el temor fundado de que el alcalde de Cuernavaches, así lo describe, José Luis Uriostegui Salgado, acepte la candidatura de la continuidad del actual gobierno estatal, dice él entre paréntesis, de chile dulce y de manteca. En el 2030, el diputado local y codueño, junto con sus hermanos del Partido Acción Nacional, le recordó al abogado que sin los azules no sería nadie. Está hablando de Daniel Martínez Terrazas. En reunión con dirigentes sociales, dice el texto, y empresarios guerrerenses radicados en Morelos, el diputado le mandó algunas frases a Uriostegui como que a Uriostegui, lo cita textual, abre comillas, a Uriostegui se le dio la oportunidad para ser abanderado del PAN a la alcaldía de Cuernavaca y que, vuelve a abrir, cierra ahí comillas y vuelve a abrirlas. José Luis Salgado Uriostegui jamás traicionaría a quien le tendió la mano, cierra comillas. Dicho de otra forma, el PAN se siente dueño del otro candidato independiente y que por ello les debe fidelidad, así como los canes con quienes los adoptan. Entonces, este es un tema. Hay otros que también del lado de Morena quieren, Juan Ángel Flores Bustamante, Víctor Mercado, el mismo Agustín Alonso, pero ya se habla de que hay un acuerdo, tan es así, que las fiestas patrias se van a celebrar en conjunto con el gobierno del estado y el gobierno de la ciudad de Cuernavaca, como no había sucedido ya hace varios años. Esta es la realidad y lo cierto es que hasta ahora Uriostegui no ha hablado abiertamente, de forma directa con la sociedad y les ha dicho, si ustedes me eligieron por este grupo, voy a permanecer ahí. Pero lo más importante, si se va a quedar a terminar el trienio, porque se le dio la oportunidad para que siga gobernando, no para que siga en sus aspiraciones políticas. Con esto nos vamos, que tengan un excelente día, una maravillosa semana, un inicio de semana de muchas bendiciones y como siempre le digo, ayúdenos dándole clic y compartiendo nuestras publicaciones, porque de esa manera hacemos crecer esta comunidad. Que tenga un maravilloso lunes. Noticias con David Alanís.